Recordarles, obviamente, que este es un seminario, es un webinar educativo que hemos organizado también entre Fundación Fútbol Más y AgroSuper, que desde hace bastantes años también nos acompaña, particularmente en la región de O'Higgins, trabajando con miles de niños y niñas en diferentes comunidades, en diferentes comunas de la sexta región. Así que muy contentos también de que nos acompañe AgroSuper en este marco, que además nos ha apoyado mucho en el desarrollo justamente de la educación en la región de O'Higgins, ¿no? Más allá del trabajo barrial que también hemos ido construyendo en conjunto hace ya bastantes años. Con más de 130 personas conectadas ya vamos a comenzar entonces este webinar educativo que hemos organizado el día de hoy, gracias a la colaboración de AgroSuper y también de la Secretaría Ministerial de Educación, además de la Universidad de O'Higgins. Le damos entonces la bienvenida formal ya a este espacio, y antes de comenzar queremos agradecer lógicamente a quienes están conectados en esta jornada, donde a través de la conversación que vamos a sostener con dos grandes exponentes les facilitaremos herramientas para abordar de mejor manera el desarrollo de la salud mental dentro y fuera de la sala de clases, teniendo en cuenta que hoy en día 1 de cada 4 niños y niñas sufre algún problema de salud mental. Estos son datos que la Universidad de Chile y su Centro de Investigación Avanzada en Educación han arrojado y que además han sido validadas también por el Ministerio de Salud. Hoy día justamente UNICEF en España publicaba algunos datos y decía que 1 de cada 7 niños y niñas acá en Chile, ese margen se achica, ¿no? Y los números son un poco más terribles. Este webinar es organizado por AgroSuper y Fundación Fútbol Más, instituciones que trabajan por la infancia en la región desde el año 2014 y que hasta el día de hoy ha impactado a 1.400 niños, niñas y jóvenes a través de los programas Barrios, Escuelas y Transferencia Metodológica en 8 comunas de la región de O'Higgins. Este año, ambas instituciones han llevado a cabo el proyecto Educando desde el Juego y el Deporte, trabajando en 10 escuelas: Camino del Real de Mostazal, Cristo del Parque, Jesús Andino de Codegua, Padre Antonio Tradán de Graneros, Marta Brunet y Virginia Bravo de Rancagua, la Escuela Canadá de Requinoa y Santa Teresa de Ávila, Apalta y Colonia Esmeralda de Rengo, beneficiando a docentes, asistentes de la educación, niños, niñas y lógicamente también sus familias. Vamos a arrancar este momento con las palabras de bienvenida y un video. Y invitamos primero a Víctor Gutiérrez, director ejecutivo de la Fundación Fútbol Más, para que nos hable sobre la contribución que la Fundación Fútbol Más ha realizado en la educación formal en Chile. Víctor, gusto de saludarte. Bienvenido. Gracias, Felipe, gracias. Bueno, un gusto estar acá presente, un gusto tener este tipo de instancias donde socialicemos, compartamos, reflexionemos acerca de la infancia, acerca de este trabajo que ya venimos haciendo hace mucho tiempo, donde para muchos y muchas de los que nos conocen la pelota es una excusa, y es una excusa para generar felicidad, comunidad e inspiración en distintos tipos de comunidades, y siempre a través de la infancia, siempre con la infancia. Esa felicidad, esa inspiración, esa comunidad, la comenzamos a trabajar ya hace muchos años, hace 6 años, 7 para ser más exacto, con AgroSuper en la sexta, así como con muchos socios, tanto del público como del privado, en otras regiones del país, y también en otros países hoy en día. Y con la excusa del juego, con la excusa de la pelota, con la excusa de otros deportes hoy en día, poder trabajar fuerte en las habilidades para la vida, las habilidades sociales, los factores protectores que tienen que rodear una infancia que queremos, la infancia que queremos. Lamentablemente, en todo ese camino nos hemos ido encontrando con muchos factores de riesgo, con muchas cosas que no se alinean en los entornos de los niños y niñas a lo que esperamos. Y bueno, yo creo que ahí Felipe les va a hablar mucho más de eso, también le agradezco por estar acá, y bueno, ya Victoria también. Y en las distintas comunidades donde hemos trabajado con AgroSuper en la sexta, ha sido tomándonos el juego en serio, ha sido tomándonos la infancia en serio, porque la felicidad y la salud mental también se entrenan, y a veces nos olvidamos de que con pequeñas intervenciones, que sean sistemáticas en el tiempo, que sean consistentes, que se paren desde un paradigma desde la psicología positiva, desde los recursos de los niños y las niñas y sus comunidades,
se van generando cambios. No solamente tenemos que abocarnos a cambiar lo estructural, sino que también tenemos que abocarnos a cambiar lo comunitario, lo que pasa en el día a día. Y eso es lo que estamos tratando de hacer en las escuelas. Hoy en día, como decía bien Felipe, con 9 escuelas, trabajando con sus docentes, alrededor de 300 docentes, 700 niños y niñas, y muchas otras en el resto del país. Y queremos seguir haciendo espacios protegidos para la infancia en las escuelas, certificar a las escuelas en buenos tratos, en protocolos de juego, de cómo usar el juego, cómo usar el deporte, para generar mejores ciudadanos, ciudadanas, para bajar las tasas de síntomas internalizantes o de cualquier tipo de síntoma que pueda producir en el futuro problemas de salud mental. Por eso estamos aquí y por eso los invito a escuchar con mucha atención, porque en la comunidad escolar también se pueden hacer muchas cosas para que esta situación mejore y para que las escuelas sean un factor protector, no solo en lo académico, mucho más allá de eso. La escuela es un espacio de socialización y dentro de esos espacios se tiene que tomar muy en serio el juego y el deporte como una herramienta válida para ir trabajando en la infancia que queremos como país. Así que muchas gracias, Felipe. Agradecer también a la Universidad O'Higgins, a la Secretaría Ministerial de Educación de O'Higgins, por supuesto a AgroSuper, representado por Rodrigo hoy día, que hace 6 años ya estamos de la mano en esta cruzada, y esperamos seguir en ella en muchas escuelas más. Así que eso, muchas gracias y ahora escuchar con atención lo que nos tienen que decir. Seguro. Ya vamos a estar en muy pocos minutos con nuestros invitados, con nuestra invitada. Agradecemos tus palabras, Víctor, y también le queremos pedir a Rodrigo, su gerente de relaciones con la comunidad de AgroSuper, que nos comente sobre el trabajo que se ha realizado hasta el momento desde el lado de ustedes, ¿no? Rodrigo Torres, gusto de saludarte desde el lado de AgroSuper, cómo ustedes también hasta el momento han recibido este trabajo junto a Fundación Fútbol Más, y por supuesto darte las gracias y la bienvenida a este espacio. Hola Felipe, muchas gracias por tu palabra, muchas gracias también a Víctor y saludar a todos los que están hoy día presentes a través de la red. Pero antes que eso, que tú me preguntabas, Felipe, quería agradecer y felicitar a toda la comunidad educativa que durante este tiempo de pandemia, de verdad que han hecho un trabajo increíble, se han esforzado, nadie de nosotros habíamos vivido una pandemia y ellos demostraron una capacidad de adaptación para poder trabajar en contextos muy difíciles. Nos toca a nosotros también, estamos bastante cercanos al trabajo con las comunidades, escuelas acá en la región de O'Higgins, y sabemos que en muchos lugares ha sido muy, muy difícil, pero nos asombra las ganas y el esfuerzo que ha puesto cada una de los profesores y profesoras y comunidad docente en general para poder llevar la educación y la formación a los niños. Y en este camino, sin duda, también Fútbol Más ha sido una oportunidad, y como bien ha dicho Víctor, ya llevamos 7 años trabajando en conjunto, felices de poder estar preocupados y aportar su granito de arena en el cuidado y el desarrollo de los niños y niñas y adolescentes. Como empresa estamos comprometidos con el desarrollo de la región de O'Higgins y sin duda creemos que la escuela es el lugar vital y principal para poder trabajar y poder construir infancia y de esa forma poder entregar los factores protectores necesarios para, como bien decía Víctor, contribuir al desarrollo armónico y ya no solamente de la salud física, sino que mental. Hoy día la pandemia ha sido bastante significativa, el incremento de los trastornos mentales o de las implicaciones que ha significado, y sin duda este espacio para compartir conocimiento, para poder escuchar ahí los relatores de Victoria como Felipe, a quien le tengo un recuerdo, fue profesor mío Felipe en la universidad. Así es que sin duda creo que son relatores de primer nivel que nos va a poder permitir compartir experiencia entre todos los docentes vistos ahí en el chat, que están de toda la región presente y otros fuera de la región. Así es que nada, más que todo agradecerles, esperar seguir trabajando en conjunto por el desarrollo de la infancia y por el cuidado de nuestros niños, niñas y adolescentes. Muchas gracias y éxito, y esperamos que esta jornada sea de gran compartir, una gran experiencia para todos y todas. Muchas gracias. Sin duda, seguir formando, seguir creciendo, siempre con la infancia como primer objetivo, con su desarrollo, con el desarrollo de su salud mental. Le agradecemos a Rodrigo Torres, subgerente de Relaciones con la Comunidad de AgroSuper, y a continuación, y antes de empezar con los expositores, vamos a graficar a través de un video el trabajo
por la infancia y la educación que hasta el momento hemos ido sosteniendo. Probablemente algunos profesores que están ahí mirando este webinar se van a sorprender porque los vamos a ver, ¿no? Los vamos a ver en este material que justamente grafica el trabajo que hemos ido realizando hasta el momento. Fundación Fútbol Más y AgroSuper llevan a cabo el programa Escuela y Transferencia Metodológica en la región de O'Higgins bajo el proyecto Educando desde el Juego y el Deporte. Por un lado, el programa Escuela tiene por objetivo promover el bienestar físico y socioemocional de niños, niñas y jóvenes en el contexto de las nuevas condiciones de vida de la comunidad educativa, mientras que el programa Transferencia Metodológica busca formar actores relevantes en deporte para el desarrollo, en este caso, docentes de distintas asignaturas a través de capacitaciones, uso de herramientas y plataformas digitales lúdicas. Actualmente son 9 las escuelas beneficiarias, 292 docentes y asistentes y 637 niños, niñas y jóvenes, quienes, a través de la intervención en las clases de educación física y otras asignaturas, realizan actividades de calentamiento enmarcadas en los objetivos priorizados por el Mineduc y ejecución del camarín docente. Reciben un apoyo fundamental para sus planificaciones, labor pedagógica y convivencia escolar. Los principales beneficios que ha traído para nosotros Fútbol Más ha sido la motivación, la participación con los chiquillos y el autoestima. Favoreció mucho la autoestima y nos entrega mucha energía para las clases que continúan después. Beneficios para mí como docente, Fútbol Más también me ha traído, por ejemplo, motivación, ganas de seguir con la misma dinámica al trabajar con los niños de curso. Por otra parte, el Colegio Jesús Andino de la comuna de Codegua es el único establecimiento que está recibiendo capacitaciones beneficiando a 14 docentes de distintas asignaturas. Capacitaciones basadas en el deporte para el desarrollo, tutores de resiliencia y en disciplina positiva. Además, a través de la plataforma Nivelat, el equipo de profesores podrá repasar contenidos y ludificar su aprendizaje para ponerlo en práctica dentro y fuera de la sala de clases. Fútbol Más para nosotros como colegio ha sido un gran aporte y personalmente he podido descubrir y aprender trabajos metodológicos que lo he podido implementar en estas clases virtuales y que las voy a poder también ahora replicar en las clases híbridas y ya presenciales en un futuro próximo. Todo este trabajo ha significado seguir apoyando a los establecimientos y la comunidad educativa, donde han tenido que adaptarse a diferentes contextos, desde lo presencial a lo virtual, pero siempre con la vocación, el amor y la paciencia hacia los niños, niñas y jóvenes. Antes de iniciar este webinar queremos presentar nuestra herramienta pedagógica, la tarjeta verde, que valora lo positivo de cada acción, ya sea en la escuela, en la casa o en el trabajo. ¿Y tú? ¿A quién le pondrías una tarjeta verde? Te leemos en el chat. Hecha la invitación entonces para quienes están escuchándonos, nos digan a quién o a qué le pondrían una tarjeta verde. Recordar que la tarjeta verde es nuestra principal herramienta pedagógica que valora, que premia, que refuerza lo positivo en diferentes contextos. Así que nos encantaría poder, antes de introducir a nuestros panelistas, leerles y saber a quién o a qué le pondrían una gran tarjeta verde que premie lo positivo justamente y que refuerce y valore alguna conducta, alguna situación quizás que para ustedes hasta el momento ha sido destacada quizás y que merezca este reconocimiento, ¿no? Entonces ahí ya vamos leyendo que a los docentes de cada escuela le pondrían una tarjeta verde, a los niños y a las niñas que asisten a las clases día a día, por supuesto, al profesor Diego, a quienes están organizando este espacio. Bueno, muchas gracias también. El esfuerzo es de todas y todos, a los colegas, a la Fundación Fútbol Más, maestros compasivos que saben conectarse con los niños y adolescentes. Gracias, Yelitze, a los niños y niñas de cada escuela, cooperadores. Buenísimo, ahí la verdad es que está explotando un poquito el chat también en este contexto. Eso quiere decir que tenemos mucho que valorar, mucho que premiar, y eso lógicamente es lo que nos convoca hoy día, ¿no? A cada comunidad educativa por todo el trabajo realizado. Cada uno es fundamental, muy cierto, muy relevante. A quien sea que fomente de esta misma forma la salud mental en niños, niñas y adolescentes. Buenísimo, ¿no?
muy lindos los comentarios y gracias por esas tarjetas verdes. Bueno, vamos entonces a lo que nos convoca, a lo que probablemente también movilizó a todas y a todos a conectarse a este espacio. Contarles que contamos con 2 expositores que están muy expectantes también de compartir estos conocimientos y ayudarles a enfrentar la vuelta a la presencialidad y a entender también cómo podemos apoyar la salud mental de los niños y las niñas. Por un lado tenemos a Victoria Gómez, ella es psicóloga educacional de la Universidad Alberto Hurtado, con un minor en trabajo social, y es diplomada en educación emocional de la misma casa de estudios. A lo largo de su trayectoria ha sido encargada de convivencia escolar en el Colegio El Vergel de Providencia, especialista en socioafectividad y familia, y hoy nos va a hablar también del fortalecimiento del clima emocional en la escuela. Y por otro lado tenemos a Felipe Lecalenier, que cuenta con un doctorado en psicología de la Universidad Autónoma de Madrid, en España, docente e investigador de la Facultad de Medicina de la Universidad de Santiago, especialista en apego infantil y durante su carrera ha sido asesor experto en diversas entidades gubernamentales, creador de la metodología AMAR y autor de 7 libros, 3 de ellos elegidos de entre los más vendidos en los últimos 3 años. Hoy nos pedirá también volver a mirar el mundo de la infancia. Antes de que cada uno pueda iniciar su exposición y de que nos saluden, les explicaremos el formato de este webinar. Tanto Victoria como Felipe tendrán 20 minutos para exponer sobre su temática, y luego de eso existirá un bloque, bien digo, de 15 minutos para responder preguntas que el público realice a través de la aplicación de preguntas y respuestas que tiene esta plataforma. Así no vemos interrumpido el tiempo que tiene Felipe y Victoria para poder desarrollar sus ideas. Dejamos entonces con ustedes primero a Victoria Gómez para que nos cuente cómo podemos fortalecer el clima emocional en la escuela. Victoria, gusto saludarte, gracias por acompañarnos hoy día. Hola, hola, buenas tardes a todos y a todos. Qué rico poder ver a tanta gente que está interesada por el tema de la educación y sobre todo por hacer de los espacios educativos espacios que fomenten y que también prevalezca la salud mental de los niños y adolescentes. Hoy día les voy a presentar un concepto que es el clima emocional. Viene desde la teoría de la educación emocional de Juan Casasus, investigador chileno, que pueden revisar por ahí, tiene varios trabajos. Entonces la idea es comentar a partir de este concepto cómo nosotros, desde el rol que nos da la escuela, como docente, asistente de la educación, etcétera, etcétera, podemos contribuir a mejorar ese clima emocional que obviamente está en directa relación y beneficio de nuestros estudiantes. Voy a comenzar a compartir pantalla. Y vamos a partir. Entonces, el clima emocional en la escuela como un promotor de bienestar y por supuesto de salud mental. El clima emocional, ¿qué es? Bueno, este se da en el tipo de relación que establecemos tanto entre el profesor y el estudiante y también entre los estudiantes. Es algo abstracto, algo sutil y que lo podemos ver por medio de las relaciones. ¿Sí? Es lo que vivimos de la relación. Por ejemplo, si un profesor dice que respeta a su estudiante y lo declara, y está a lo mejor dentro de los proyectos educativos de la escuela, pero más allá de solo declararlo, también se chequea y dice, ¿realmente estoy respetando o siento respeto por mi estudiante? Cuando logramos sentir eso que declaramos, va a generar y va a enfocar nuestras prácticas en mostrar respeto dentro de lo que es nuestra aula o los contextos educativos. Entonces vemos cómo esta dimensión emocional de lo que siento va a impactar dentro de lo que son las prácticas educativas. Entonces, ¿por qué elegimos el clima emocional hoy día para poder conversar? Es porque con un buen clima emocional nos permite crear espacios de respeto, de relaciones de confianza mutua, de confirmación de los roles, lo que produce además vínculos que permiten a los que aprenden abrirse al proceso de aprendizaje. Esto es lo que nos dice Juan Casasus. Cuando existe apertura al proceso de aprendizaje visto desde lo cognitivo, pero también desde lo vincular, lo relacional, lo social, obviamente son mucho más significativos aquellos aprendizajes. Entonces, por eso hoy vamos a trabajar el buen clima emocional. Y para poder trabajar esto, los voy a invitar a hacer una experiencia cortita. Quiero que recordemos dentro de nuestra historia educativa
algún adulto que fuese relevante para ustedes, ¿sí? Por ejemplo, pensemos en la forma de comunicarse de esa persona, en su lenguaje corporal, en cómo se dirigía a ustedes, en qué lugares también de la escuela yo me lo encontraba al comenzar la jornada, o siempre lo veía en el patio, o tal vez solo lo veía en la sala. Me gustaría que pensáramos un minutito en aquel adulto, adulta significativa, que dentro de su historia educativa marcó o de alguna otra forma ustedes destacarían, ¿sí? Quiero que lo piensen, les voy a dar un minutito y luego les voy a pedir que ojalá puedan comentar en el chat las características que recuerdan de ese adulto, ¿sí? Así que pueden comenzar, yo voy a estar leyendo el chat para que podamos compartir. La pregunta es, ¿cuáles son las características de ese adulto significativo con el cual yo tuve una experiencia en la escuela? Así que les voy a invitar a que puedan escribir en el chat. Vamos a ver. Comprensiva, acogedora, respeto, humildad, muy simpático, cariñoso, paciente, alegre, que tenía disponibilidad, cariñosa, cercana, sencillo, un profesor de historia por ahí, atenta, paciente, muy respetuosa. Dice, con buen lenguaje, tanto verbal como corporal, cariñosa, amorosa. Un adulto con tono de voz suave y muy acogedor, chistoso, dispuesto, amoroso, alegre. ¿Sí? Muchas gracias ahí a todos por participar. Entonces nos damos cuenta de que existen muchas experiencias y muchos tipos de relaciones que establecíamos con adultos, y sobre todo con aquellos adultos significativos. Pero pensemos también cuál es la naturaleza de esas características. ¿Son características técnicas o más bien están intencionadas bajo la forma de relacionarnos? Como vemos, en general son la mayoría de las formas, de cómo me miraba, de cómo me hablaba, de cómo se dirigía a mí, cuál era su disposición, ¿sí? Cuál era su actitud, cómo me recibía, etcétera, etcétera. Entonces nos damos cuenta que ahí, en las formas de relacionarnos, se juega lo que es el clima emocional. Y para que exista un buen clima emocional, hay un actor que es fundamental y es el adulto, tanto el docente como los demás equipos de apoyo o asistentes de educación en la escuela, son fundamentales dentro de lo que es la creación del clima emocional. Pero no solo son fundamentales, sino que también son responsables, ¿sí? Y por eso también muchas veces nosotros nos asustamos con esta gran responsabilidad, como hacerme cargo de que mis estudiantes estén bien. Pero quiero comentarles que eso es mucho más sencillo de lo que pensamos. A veces hay prácticas que nosotros hacemos, pero a lo mejor no nos detenemos a ver cuál es el sentido o cómo podría mejorarlos. Entonces, la idea de hoy, de este encuentro, es poder revisar nuestras prácticas para poder ir de alguna otra forma direccionando para crear un mejor clima emocional dentro de la escuela. Entonces, como dice Marcela Montenegro, el clima emocional es una responsabilidad y para ello el docente debe manejar diversas variables, ¿sí? Diversas dimensiones. Una que es el liderazgo, otra que es la forma en que enseño, la metodología, pero hoy nos vamos a centrar en los vínculos que logramos establecer o que propiciamos que se establezcan. ¿Sí? ¿Y qué vamos a entender por vínculo? Aquellas relaciones que son recurrentes y tienen cierto nivel de profundidad. Entonces, ¿cómo logramos establecer un vínculo que colabore en la conformación de un buen clima emocional? Es como la gran pregunta. Y les voy a contar un poco cómo, dentro de lo que ha sido mi trabajo en escuela, he logrado orientar a los distintos equipos docentes bajo esta lógica. Entonces, hay 4 conceptos, los vamos a ir revisando cada uno, que nos van a permitir crear este clima emocional que propicia el aprendizaje y el bienestar. ¿Sí? Por una parte tenemos la conexión, ¿sí? Son las formas de relacionarnos dirigidas a conocer e interactuar de forma genuina con el otro. Y cuando hablamos de forma genuina tiene que ver con esto de revisarnos, de decir, realmente siento respeto, realmente estoy involucrado en esto. Es un proceso que es súper profundo y súper personal, pero es muy necesario. ¿Sí? Eso va a impactar y se va a reflejar también en nuestras prácticas.
Y también esta conexión debe permitir al otro que se sienta escuchado, que se sienta visto, aceptado, sin juicio, sin etiqueta, sin que este es el niño que se porta mal, el niño que se porta bien, no. Solo escuchar y tener esta apertura nos va a permitir crear relaciones de conexión. Entonces vamos con el siguiente concepto, que es el reconocimiento, y tiene que ver con las relaciones que valoren la presencia y la interacción con el otro. Quiero que pensemos, por ejemplo, ¿cómo saludamos a nuestros estudiantes cada día? ¿Los miramos? ¿No los miramos? ¿Digo mi saludo solo como una forma de cortesía? ¿O más bien realmente quiero conectarme y decir, qué rico que estés hoy día acá, o qué bueno que vinieron, qué bueno que se conectaron, qué bueno que desde hace un tiempo no se conectaban y regresaron y volvieron a conectarse? Eso tiene que ver mucho como yo como docente reconozco y creo relaciones para que el otro también sienta ese reconocimiento. Otra forma de reconocimiento es basar nuestras prácticas en los intereses y motivaciones de nuestro estudiante. Y para eso, obviamente, tenemos que vivir cierto proceso de conocerlos, de interactuar, de crear estrategias para poder conocernos, sobre todo con los chicos más grandes. De repente hay muchas barreras. Si uno le pregunta, ¿cómo está? Estoy bien. Sí, pero ¿cómo está? No, estoy bien. Entonces, uno tiene que, como adulto, dentro de los contextos escolares, tiene que redirigir sus prácticas para poder sensibilizar al otro y que tenga esa apertura, ¿sí? Vamos con el siguiente concepto, que son las relaciones que se enfoquen en la valoración de la diversidad. Relaciones que pongan énfasis en la apertura hacia el otro, en ser receptivos y valorar al ser humano como único. Entender y pararnos desde la premisa de que todas las diferencias son parte de lo que yo me tengo que hacer cargo, ¿sí? Y todas estas diferencias pueden aportar a mi aula, pueden aportar a las relaciones que yo creo, pueden también aportar a las metodologías. Cuando aparece un niño que a lo mejor no le gusta, por ejemplo, cierta metodología, me desafía. Ese desafío también es una forma de poder instaurar una valoración y relaciones que valoren la diversidad, ¿sí? Y por último, nos vamos a enfocar también en relaciones que se dirijan a resignificar el error, ¿sí? Esto viéndolo desde una oportunidad de aprendizaje. ¿Y qué nos permite esto? Nos permite mostrar al otro la importancia de ser flexibles, de generar habilidades de apertura y, por supuesto, basarnos en la colaboración y no en la competencia. Cuando nosotros nos enfocamos en el error, también podemos ver y corregir o de alguna otra forma revisar el proceso. Sí que es fundamental dentro de lo que es el anclaje o también el aprendizaje significativo. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta cuáles son los desafíos que tenemos para poder llegar a cierto resultado, también nos damos cuenta que hay cosas que no funcionan, y cómo me posiciono desde lo que no funciona, cómo acompaño a mi estudiante si es que está frustrado, si es que ve el error como algún suceso trágico o como que algo lo va a afectar. Cómo yo, desde mi rol, puedo decirle, ¿sabes qué? Mira, pero intentémoslo, probemos otra forma, veamos qué forma se te hace más fácil. Cuando yo resignifico ese espacio del error, que puede ser muy angustiante para un estudiante, y lo acompaño, lo contengo y lo veo como una oportunidad de aprendizaje, estoy reforzando el vínculo, estoy trabajando desde lo que es el clima emocional. Entonces vamos a seguir. Y bueno, un poco para poder reflejarles desde lo práctico, desde cómo podemos ver esto en la escuela, me gustaría contarles algunas experiencias, ¿sí? Algunas experiencias en donde se condense estos conceptos de conexión, reconocimiento, valoración de la diversidad y la resignificación del error. Estas instancias son súper cotidianas, ¿sí? Tienen que ver con la valoración de las interacciones, por ejemplo, en los recreos, en los pasillos, cuando yo recibo a mis estudiantes, cuando los despido, cuando me conecto visualmente con ellos. Entonces, me gustaría compartir con ustedes esto que es una invitación, ¿sí? Cuando yo digo, hay recreo,
Es mi tiempo como profe de a lo mejor descansar, ir a comer algo, no sé, pararme porque estar todo el rato sentado me duele la espalda, pero cuando yo también a lo mejor me quedo conectado o les abro la pizarra para que jueguen en esos niños que están conectados y escucho lo que están diciendo, veo lo que hacen, me conecto con ellos, les doy mis comentarios, me río junto a ellos. Eso es una forma de promover un buen clima emocional. Y dentro de la presencialidad siempre va a ser importante que ustedes como docentes, como asistentes, estén participando de los recreos. Acá en el colegio pasa algo súper interesante, que el otro día conversábamos, que tenemos profes que son mayores y que a lo mejor de repente no tienen ganas de jugar, pero son los mejores árbitros, y se posicionan desde ese rol, y no están todos los recreos, están en uno, a lo mejor 2 veces por semana, y después me dicen, que ¿sabéis qué? El otro día vi esto, algo que yo no había visto, y eso va enriqueciendo, por supuesto, todo aquello que vamos formando y que vamos también valorando dentro de esos espacios. Y quería compartir con ustedes una práctica y un proyecto que estamos realizando en estos momentos en el colegio en el que trabajo, que se llama Plaza Recreo, un poco para responder a la necesidad de hacer un poco más variados los recreos. Nosotros estamos volviendo a la presencialidad, y obviamente esto de la distancia social y todos los protocolos ha sido bastante complicado, pero nos dimos cuenta de que también era una oportunidad. Yo digo, ya tengo esto, ¿qué oportunidad veo acá? Entonces se creó el proyecto a partir de la idea de otros psicólogos, compañeros míos del área, en hacer distintos los recreos, pero dijimos no podemos hacer todos los recreos porque eso necesita mucho despliegue. Entonces concentrémoslos en un día, ¿sí? En un día que es el día viernes, y se crean actividades diversas en diversos espacios del colegio para poder responder a todos nuestros estudiantes. Tenemos estudiantes con mucha sensibilidad auditiva, entonces la música no es placentera, entonces creamos un espacio de tranquilidad y calma, ¿sí? Tenemos a otros que son súper peloteros y que están jugando en otro lugar, y tenemos otros que les gusta la música, les gusta bailar, por tanto ellos participan del baile. Entonces esto partió como hacer un recreo distinto. Pero ¿qué pasó en el camino? Nos dimos cuenta de que era una oportunidad gigante para poder también invitar a actores como los profesores a participar dentro de estos recreos, a que se conecten, a que si quieren bailar, que bailen, o si quieren dirigir el partido, que dirijan el partido, si quieren estar en el lugar de calma, pintar, o si se quieren comer la colación junto a sus estudiantes, que puedan hacerlo, ¿sí? Y eso es una actividad en donde promovemos relaciones para conectarnos, para reconocer al otro, para valorar la diversidad, para resignificar el error. Y obviamente siempre cuidando los tiempos. Yo sé que la pega de los profes y de las personas del colegio es súper, súper, súper intensa. Siempre hay algo que resolver. Pero démonos un espacio, un recreo a la semana, miremos, o saludemos, parémonos en la mañana en la puerta a ver cómo llegan mis estudiantes, con quién llegan mis estudiantes, saludémonos, conozcamos también a quiénes son mis otros colegas, quiénes me pueden colaborar. Esa es una forma súper práctica, súper cotidiana de poder promover el buen clima emocional dentro de las escuelas, ¿sí? Entonces, como para poder también ver otras opciones de prácticas que promuevan este clima emocional, les voy a contar sobre un proyecto que desarrollé y de alguna otra forma potencié, porque viene de otra idea, que se llamaba Compañera Yo Te Ayudo. Compañera porque estábamos en un colegio solo de chicas y las niñas eligieron este nombre. Llego a un colegio como encargada de convivencia y me doy cuenta que al final de la jornada, 6 de la tarde, unas niñas se acercan a una de las asistentes de educación a pedir un chaleco. Una de estas como chaquetas amarillas, reflectantes. Yo decía como, ¿por qué siempre le piden eso? ¿Y por qué siempre esa persona es la que las distribuye? Entonces me empecé a quedar, empecé a observar y me di cuenta que esas niñas, al final de la jornada, participaban y colaboraban en toda la logística que también manejaba esta asistente de educación.
Entonces, como era un colegio con muchas escaleras, yo veía a compañeras que se ponían ahí su chaqueta amarilla y se paraban en la escalera. Entonces eran las encargadas de vigilar de que no hubiesen accidentes, otras organizaban la fila del furgón, otras acompañaban a las niñas más pequeñitas a lavarse las manos, ¿sí? Distintas cosas, distintas tareas. Entonces me empezó a llamar la atención y conversé con esta asistente de educación, mi querida Marité, le mando un saludo. y entonces le dije, oye Marité, ¿desde cuándo que viene esto? Me dijo, no, hace muchos años en el colegio que yo empecé a trabajar con las niñas, sobre todo que se portan más o menos. Entonces les di como este espacio, a fin de semestre junto unas luquitas, les hago un regalo, porque igual es un compromiso, a veces me ayudan en los recreos, son las encargadas de organizar el juego, de mediar ahí también los conflictos. Entonces yo dije, ¿qué tengo acá? Dije, tengo una oportunidad. Entonces le dije, Marité, mira, te tinca si, no sé, pues mandamos a hacer unas poleras o algo, porque esos chalecos amarillos ya no, aparte Chile, octubre ya no, los chalecos amarillos no, entonces era como, ya pues cambiémoslo. Y pasó que creamos credenciales, yo ahí diseñando, le pedí al tío de informática que me ayudara a imprimir, y así fuimos involucrándonos distintas personas del colegio en ayudar a la Marité con estas niñas, hasta que consolidamos el espacio. ¿Sí? Lo consolidamos, las niñas estaban con su credencial, yo desde mi rol como encargada de convivencia empecé a trabajar también con las profesoras jefes, a contarles cómo era el proceso, a también que ellas pudiesen destacar de manera positiva cómo estas niñas eran mediadoras, también empezaron a involucrarse más en los recreos, en los actos cívicos, distintas cosas en donde ellas pudiesen de alguna otra forma expresarse, participar, decir y cuáles eran sus necesidades, colaborar con otras, y sobre todo el rol de mediadoras dentro del juego, de mediadoras junto con las asistentes de educación que eran adultas que llevaban muchos años en el colegio, pero eran las niñas quienes eran las principales mediadoras. Entonces ahí fuimos descubriendo cómo una práctica que era muy cotidiana, que estaba basada mucho en la voluntariedad, la pudimos desarrollar dentro del colegio y hacer un proyecto. Entonces, al final de semestre yo dije, pucha, ¿de dónde sacamos plata? ¿Podríamos regalarle algo? Y yo dije, hay un instrumento que es súper importante dentro de estos espacios, y es el PME, para los colegios que tengan, el Plan de Mejora Educativa. Entonces dije, ya, yo tengo una dimensión, convivencia escolar, postulé, presenté el proyecto y logramos tener financiamiento para poder seguir trabajando con las chicas. Y esto después se replicó también con el segundo ciclo cuando estábamos online. Entonces, lo que quiero reflejar y un poco comentarles con esto es que hay oportunidades. Hay oportunidad, requiere de harto esfuerzo, es una gran responsabilidad, pero tenemos un espacio importante para desarrollar un clima emocional de bienestar, en donde contribuyamos también a la salud emocional de nuestros niños y niñas. Entonces esa es mi invitación, a poder observar desde el foco de la oportunidad que se da en los espacios cotidianos, y sobre todo en aquellos espacios que nosotros ya hemos construido como docentes, en esos tipos de relación. Entonces, para finalizar, compartir con ustedes una cita que dice que educar requiere energía, optimismo, organización, creatividad, pero cuidado porque no tenemos fórmulas mágicas. A lo mejor los ejemplos que yo les di hoy día no van a funcionar en esas comunidades del todo, pero sí podemos sacar algo, sí podemos a lo mejor observar, podemos decir, pucha, ahora yo como que me quiero enfocar en conectarme con mis estudiantes, o en valorar más la diversidad, en relacionarme desde esta oportunidad que nos da el error. Y bueno, eso, agradecerles también, dar las gracias a todas las personas que han sido parte de mi historia educativa, tanto como estudiante, como en mi carrera profesional. Creo que a partir de toda esa experiencia, también hoy día puedo compartir con ustedes, así que les agradezco mucho. La invitación entonces, y agradeciéndote, Victoria, por haber acompañado este espacio a enfocarnos en esas oportunidades que decías. Entonces, muy contentos y contentas seguramente de haber estado y de haber escuchado tu ponencia, tu participación. Gracias por haber aceptado también la invitación que yo sé que llegó de cerca, así que
nos quedamos con esa reflexión a centrarnos en las oportunidades, ¿no? A mirar esas oportunidades y atenderlas. Le damos la bienvenida también, y ahí prendió su cámara Felipe Lecalenier, quien nos va justamente a hacer otra invitación. O sea, teníamos a Victoria que nos invitaba a mirar y a atender esas oportunidades, y ahora a mirar el mundo de la infancia, ¿no? Felipe, tú nos contarás más un poquito de qué va esta invitación, pero agradeciéndote el acompañarnos hoy día en este espacio y dándote la bienvenida. ¿De qué trata justamente esta invitación a mirar el mundo de la infancia, ¿no? Gracias. Y bueno, gracias por invitarme, gracias a Fútbol Más. Sí, la verdad es que estamos viviendo un periodo, a mí me parece como muy crítico y muy preocupante, porque yo creo que no solamente hay que volver a mirar la educación, hay que cambiarla casi entera, porque estamos viviendo en un momento donde ya, tanto a nivel de las investigaciones, a nivel de la experiencia de los docentes, pero sobre todo a nivel del sufrimiento de los niños, ya sabemos que esta educación formal que tenemos está muy lejos de ser un bien, sino que es un mal. ¿Ah? Es una educación que por un lado enferma a los niños, sobreestresa a los docentes, a todos, pero también lo peor es que es una educación que no cumple justamente con el objetivo que tiene que cumplir, que es el placer por el conocimiento, el placer por aprender, sino que más bien es una educación que genera esta experiencia de que aprender siempre es con estrés, con ansiedad, con cumplimiento de metas. Entonces necesitamos urgente cada vez más esta educación, esta nueva educación, yo no sé si ni siquiera se llama la educación, y voy a hablarle un poco de qué es lo que planteamos nosotros y muchas otras personas de qué entonces estaríamos hablando de lo que sería como una educación de calidad, de que la educación es un bien, porque a veces los discursos tienen trampas, y uno de los discursos más peligrosos que en la educación se han generado en todos los gobiernos es esta idea de que la educación es un bien, que el niño si no se educa o si no entra a la educación formal va a ser un fracasado, va a ser un perdido, y ahora ya tenemos muchos datos que muestran que es todo el contrario. Entrar en esta educación formal de alguna manera es perderse, es perder la pasión por el aprender, y de alguna manera es ir enfermándose de a poco. Nosotros planteamos esta idea que le llamamos como revolución respetuosa, que tiene que ver, más allá de una palabra bonita, tiene que ver con realmente llevar las cosas al límite, en el sentido de que no trabajar más dentro de la educación formal. Por eso, de alguna manera, nosotros no estamos de acuerdo con la educación emocional, porque la educación emocional, de alguna manera, acepta implícita y explícitamente esta educación formal. Y la educación formal, como es en Chile, es muy difícil hacer un verdadero aprendizaje socioemocional. Entonces la revolución respetuosa implica realmente quizás ser un poco revolucionario, algo que todos nosotros necesitamos, ir de alguna manera en contra de este sistema que lo que hace es mantener metas, números, pero no un respeto hacia la infancia. ¿Qué es lo que sería como para nosotros esta educación que le podríamos llamar conciencia respetuosa? Conciencia, es decir, usando la ciencia. No podemos negar que 20 años de investigaciones de la psicobiología, de la neurociencia, han cambiado literalmente todo lo que sabemos sobre el aprendizaje socioemocional. No podemos negar eso. Si lo negamos, nos quedamos en los años 50, pero también es una educación de generar esta conciencia respetuosa hacia la infancia, hacia qué son los niños, quiénes son, cómo aprenden, qué les gusta, qué los estresa, y sin esa conciencia respetuosa del niño, no podemos hacer ningún tipo de educación que sea un bien para ellos. Una de las cosas, y tengo un poco tiempo, pero sabemos mucho de que en verdad uno de los grandes problemas de esta educación formal es que no tiene que ver con los niños, nunca fue creada para ellos, por ellos y sobre ellos. Nunca se creó pensando en todo lo que sabemos sobre cómo los niños sienten, cómo aprende su cerebro, su cuerpo. Entonces tenemos que partir haciendo una revolución y por primera vez hacer una educación que sea para ellos. Que si decimos que realmente la educación es para la infancia, que seamos coherentes con eso, y no entremos en problemas de adultos, de ideologías, de cumplimiento de metas de productividad y cosas de ese tipo.
La propuesta de nosotros, en verdad, es un poquito más compleja, pero el gran punto, si yo me voy así como a lo específico, que yo necesito hacerlo para las investigaciones, es el tema del estrés. Lo que sabemos ahora, y les voy a mostrar algunos datos, es que la educación actual en Chile es una educación que sobreestresa a los niños, es una educación que cuando uno está estresado, o sea, que tiene miedo, rabia, pena, es imposible aprender. El cerebro entra en un estado de sobrevivencia, de alerta, en donde el aprendizaje o el funcionamiento cognitivo no es posible. Entonces, hasta que no quitemos todo el estrés tóxico de la educación formal, es imposible hacer una verdadera, entre comillas, educación emocional, o lo que nosotros llamamos aprendizaje socioemocional. En términos muy simples, hay tres tipos de estrés, lo que llaman el estrés bueno, el estrés malo y el estrés tóxico. El estrés bueno es lo que mucha gente está planteando que debería implementarse en la educación o en el aprendizaje, que ese estrés, ese aprendizaje sin críticas, sin notas, sin metas, ese aprendizaje que siempre abre a la oportunidad de aprender, no la cierra a través de las malas palabras, a través de las bajas notas, o a través de criticar o invalidar al niño. Desgraciadamente en Chile, ese es un tipo, perdón, de estrés bueno, que es ese estrés que uno siente que es propio del aprendizaje, es la condición fisiológica necesaria para el aprendizaje, que es cuando uno está estudiando algo, le cuesta, pero lo entiende después, y se siente bien, se siente más empoderado, y ese es el tipo de estrés que necesitamos para la educación. Desgraciadamente, los datos son claros en mostrar que en Chile la educación es tóxica y tiene lo que llaman el estrés malo, que es ese estrés donde uno ya no lo puede manejar, tiene miedo, se siente inseguro, no quiere aprender, y ese es el estrés donde hay contextos de climas escolares que suelen ser más agresivos, más descalificadores, no solamente con los alumnos, sino que entre los propios docentes y todas las personas del colegio. Y desgraciadamente en Chile acá tenemos esto que mal llaman las escuelas vulnerables, que en el fondo son escuelas con trauma, y esos niños tienen lo que llaman el estrés tóxico, y a esos niños sí que es imposible enseñarles absolutamente ninguna materia, pero las escuelas podrían cambiar la vida de esos niños, pero sí cambian absolutamente toda su orientación. Voy a hablar un poco de eso. Quiero dar algunos ejemplos rápidos de por qué esta educación formal que tenemos no es un bien, es un mal, es una educación tóxica, y no solamente en Chile, sino que en muchos países de Sudamérica, donde sí que hemos podido evaluar también la educación. Pequeño ejemplo, de los últimos datos del ranking de la OECD, el número de horas que los niños pasan en sala, 31,5 horas, obviamente Chile es el país número 1 del exceso de horas en sala. Ojalá podría transmitirles todo lo que sabemos sobre el aprendizaje, sobre las emociones, sobre el cerebro, y mostrarles que 31,5 horas en sala es inhumano. Ya ni siquiera es una situación estresante, es una situación literalmente inhumana. Inhumana en el sentido que va en contra de la humanidad de un niño, va en contra de su bienestar, va en contra de todo lo que implica realmente disfrutar el conocimiento y no vivir el conocimiento de manera aversiva, insegura y estresante. Tenemos un estudio de todo Chile, de Arica a Punta Arenas, en donde evaluamos muchas cosas de los niños, y una de las cosas que les preguntamos a los niños, más o menos 12.000 niños, 13.000 niños de Arica a Punta Arenas, es cómo se sentían cuando iban al colegio, y encontramos que el 50% de los niños refiere sentir miedo 2-3 veces al día cuando va al colegio, y esto es independiente de la ciudad, independiente del tipo de colegio, independiente de la orientación religiosa del colegio, e incluso independiente de los colegios que dicen que aplican esto que llaman educación emocional o aprendizaje socioemocional. Entonces es algo bastante preocupante, porque si entendemos que no es posible aprender con estrés, ¿qué están aprendiendo este 50% de los niños si tienen miedo 3, 4, 5 veces al día? Cuando uno tiene miedo, simplemente no puede aprender, el cerebro y el cuerpo y las emociones no están expansivas y abiertas para el aprendizaje, sino que más bien uno se cierra y lo único que quiere, o el niño lo único que quiere, es dejar de sentir miedo. En general, este estudio tenía el objetivo mucho de evaluar el tema del bullying, pero también aprovechamos de hacer otras cosas. Entonces, cuando encontramos estos datos, le preguntamos a los niños, bueno, pero ¿cuál es la causa del miedo? ¿Por qué te da tanto miedo estar en el colegio, el liceo? Y como era un estudio de bullying, nosotros, o yo ingenuamente pensamos que la primera causa del miedo iba a ser el bullying,
y nos llamó la atención que no es la primera causa. El miedo es lo que los niños llaman no saber el trabajo en clases. Y después hicimos un focus group con 334 alumnos para preguntarles que nos explicaran a qué se refieren con esto de no saber el trabajo en clases, y ellos nos explicaban que lo que más les estresa, más que el bullying, es no sacarse buenas notas, no estar a la altura de las expectativas académicas de los padres y de los colegios y de los docentes, que les digan malas palabras, que los estresen, que los critiquen, que los llenen de tareas, que los llenen de horas de clase innecesarias. Entonces, este es un dato que es muy potente, porque ya sabemos que el bullying es un tipo de trauma, y aún así, en Chile, los niños le tienen más miedo a las expectativas académicas que al bullying. Eso significaría que en ese sentido todas estas expectativas académicas podrían ser casi más traumáticas que el propio bullying. Pero dentro de eso le preguntamos a los niños, ok, ya, pero si te hacen bullying, ¿a quién te surge pedirle ayuda dentro de tu colegio, dentro de tu establecimiento educacional? Y nuevamente nos llevamos la sorpresa que, independiente del tipo de colegio, independiente de la ciudad, independiente de la orientación religiosa del colegio, o de ideológica, encontramos que no más del 1% de los niños les surge pedirle ayuda a los profesores, docentes o a alguna autoridad del colegio. 1%. Entonces vuelvo nuevamente al tema de la toxicidad de la educación. Si estás en un ambiente en donde tú sientes que si te pasa algo estresante, nunca vas a pedirle ayuda a un adulto del colegio, entonces eso hace el ambiente escolar mucho más traumatizante y mucho más de alguna manera inhibidor del aprendizaje. Ahora, lo interesante es que le preguntamos a los niños, pero ¿por qué no le pedirías ayuda a un profesor, al orientador, al director o directora? Y las dos factores o respuestas fueron lo mismo. Lo hice y fue peor, y ¿para qué? Si nunca hacen nada, nunca nos ayudan, solo les interesan los ramos y la nota. La gente erróneamente suele pensar que el bullying es un tema de pares, y también hay, dentro de los últimos criterios, también se ha visto que lo que llaman como la mediación escolar de pares es un poco contraproducente, porque es ponerle la responsabilidad a los niños de una responsabilidad que deberían tener los adultos. Entonces el bullying no solamente tiene que ver con los pares, tiene que ver con el clima de violencia general del colegio, y esto es una de las cosas, unos últimos resultados que analizamos hace poco, y es que encontramos que el 50 al 70% de los docentes dice que los alumnos les hacen bullying, les ponen sobrenombres, se ríen de ellos, hacen videos, suben videos de ellos a las redes sociales, pero a su vez cuando le preguntamos a los estudiantes también encontramos lo mismo, que el 50 o 60% de los estudiantes dice que los profesores les hacen bullying, los hacen pasar adelante al pizarrón, sabiendo que no saben el ejercicio, les ponen sobrenombres, permiten que otros alumnos se rían de unos alumnos y no paran la situación, y sobre todo niegan o normalizan todas las situaciones que no tienen que ver con las notas y el cumplimiento de las metas académicas. Otro de los grandes aspectos de la toxicidad de la educación en Chile es lo que llaman el coeficiente intelectual, y más específicamente el uso de estas pruebas discriminadoras como el WISC. En Chile el coeficiente intelectual se ha convertido en una forma muy peligrosa de discriminar a los niños. Y cuando tú discriminas a alguien pierdes absolutamente el respeto. Es decir, no puedes sostener una educación respetuosa si discriminas a través de la inteligencia. Pero lo más interesante es que ya hace 40 años tenemos muchos estudios, voy a mostrarles el último, donde lo que se trata de ver es, bueno, pero a ver, ¿el coeficiente intelectual y las notas reflejan realmente el éxito laboral adulto? Y la pregunta es, ¿qué es lo que es el éxito laboral adulto? Y en este estudio el éxito laboral se comprendió no por la cantidad de plata que ganas, sino más bien, ¿te sientes orgulloso de tu trabajo? ¿Eres apasionado en lo que haces? ¿Eres validado en lo que haces? Esto que haces de alguna manera tiene un efecto de cambio, de ayuda en aquellas personas que no tienen la misma suerte que tienes tú. Y tomando esos criterios se tomó a los niños más, entre comillas, inteligentes, de segundo a cuarto medio, con el coeficiente intelectual más alto y con las mejores notas, y se los siguió hasta los 30, 40, 50 años, se les vio cuán exitosos eran, y ¿qué se descubrió? Que las notas nunca predicen más del 10 a 15% del éxito que tú vas a tener como adulto. Si nos vamos a ejemplos extremos, los grandes genios de la humanidad o son personas que les iba pésimo en el colegio, o son personas que nunca entendieron ir al colegio, o son personas que simplemente se salieron del colegio.
Parece que vivimos en un mundo donde pareciera que lo más sano no es estar en la educación formal, sino que es salirse de la educación formal y buscar o una educación alternativa o simplemente buscar otra forma de aprender que no sea a través de este sistema que no tiene que ver con los niños. Ahora, siguiendo con esta idea de todos estos estudios del aprendizaje socioemocional, lo que encontraron es que el 80-90% del éxito laboral de uno depende de esto de lo que llaman o mal llaman habilidades blandas, la capacidad de empatía de la persona, su capacidad de liderazgo, de comunicación, su capacidad de saber manejar situaciones estresantes, el respeto hacia la diversidad de todo ser humano. Eso es lo que predice más el éxito laboral, más que las notas y el coeficiente intelectual. Es un libro muy bueno, muy potente, se llama El caso contra la educación, porque el sistema educativo es una pérdida, le cambiaron el nombre, la primera edición se llamaba Porque el sistema educativo es una total pérdida de tiempo y plata, de un tipo muy capo que se llama Bryan Caplan. Voy a resumir tres de los cientos de estudios que él propone. Él primero hace todo un análisis estadístico, es bien matemático el libro, y encuentra que en la educación formal y en la educación universitaria, a los niños se les enseña el doble de lo que se les debería enseñar. Es decir, los currículum están sobreestimados en un 50%. Él demuestra de alguna manera que los niños no deberían estar más allá de las 2:30 enseñándoles contenidos curriculares, que todo el resto es un inflamiento innecesario. Ahora, y aquí voy a tratar de ser resumido, pero esto puede tener consecuencias un poco duras. Entonces se pregunta, ¿por qué entonces tenemos el doble del currículum? ¿Por qué tenemos a los niños hasta las 6 de la tarde? ¿Por qué las clases empiezan a las 8:30, 8 de la mañana? ¿Por qué no empiezan a las 11? Y cosas de ese tipo. Y en términos simples, él y muchos otros planteamos de que en el fondo esta educación formal tiene un sentido un poquito extraño, por no decir perverso, y tiene varios sentidos. Uno, permitir que los adultos, papás, puedan salir a trabajar todo el día sin culpa, y así surge la educación formal, después de la segunda revolución industrial, en donde ya por ahora podían salir los papás y las mamás a trabajar sin sentirse culpables que estaban dejando solo a sus hijos. Y cómo se les pasaba la culpa, porque se empezó a crear este discurso de que estar en el colegio es un bien. Hay un tipo ahora de cosa muy terrible que se llama la negligencia educacional. Es decir, dentro de esto se dice que si tú no llevas a tu hijo a una educación formal, eres negligente. Yo creo que es todo al contrario. Pero en fin, entonces lo que él plantea es que de alguna manera, por un lado, esta educación está pensada para que los adultos salgan a trabajar sin culpa, pero de una manera más potente, esta educación está pensada para criar y programar para que el adulto aprenda a vivir en un mundo laboral basado en metas de jornada completa. Entonces, cuando un adulto empieza a trabajar a los 25, 26, 27 años, y tiene que despertarse todos los días a las 6, 7 de la mañana, trabajar hasta las 6 de la tarde, trabajar con metas, ser un empleado obediente, no revolucionario, eso es difícil lograrlo si tú empiezas a hacerlo a los 26 años. Pero si tú empiezas a hacerlo a los 6 años, cuando ya tú tengas 26, simplemente eso va a ser una realidad objetiva para ti, no la vas a cuestionar, y vas a seguir siendo lo que llaman una oveja obediente, que no va a alegar y no va a tener crisis existencial por vivir en la vida que vive. Entonces la educación pareciera que tuviera, entre comillas, una especie, me carga esta palabra, pero se va a entender, una especie como de adoctrinamiento del niño para prepararlo a la vida productiva de esta sociedad moderna que es vivir para trabajar y no trabajar para vivir. Otro de los grandes temas que él hace, él cuenta un estudio muy interesante para que se vea lo que quiero decirles, y es que él cuenta la historia de un profesora de biología, que elige a 5 de los mejores alumnos, todos con promedio 7, y les dice, mañana les voy a hacer una prueba sobre el sistema cardíaco. Los alumnos estudian, hacen la prueba, todos 7. Entonces después esta bióloga muy inteligente espera 2 meses, llama a estos 5 alumnos súper excelentes de promedio 7 y les dice, les tengo una sorpresa, y les pasa la misma prueba y ¿saben qué notas del promedio sacaron? 4. Es decir, y esto lo que se ha encontrado es que cuando al cerebro tú lo llenas de información que no es relevante para la vida del niño, el cerebro va a olvidar el 80% a las 2-3 semanas después de haber aprendido. Y hay estudios, y estamos haciendo uno ahora, en donde le preguntamos a adultos qué es lo que adultos entre los 30 y 40 años que se acuerdan del colegio, y descubrimos que todos estos
currículum sobreestimado, el adulto no se acuerda más del 10%, 5% de lo que estudió en el colegio. Entonces, uno de los grandes cambios, y ahí es donde yo voy a tratar de ser un poquito extremo, y creo que hay que cambiar la educación formal, partiendo por no hablar más de educación y menos de educación formal, porque ya sabemos lo enfermizante que es. Hay que hablar de aprendizaje. Educar y aprender son dos cosas diferentes. Educar es en un contexto formal, bajo este ambiente tóxico, pero el ser humano y todos los seres vivos son seres de aprendizaje. No siempre estamos aprendiendo, pero el aprendizaje es diferente a la educación, porque el aprendizaje tiene que ver para la vida mía, para la vida de los otros, es aprender para la vida, aprender, y eso no tiene que ver con necesariamente un aprendizaje formal. Entonces, una de las cosas que planteamos, y aquí voy a ir concreto, tomando 20 años de investigaciones de todo tipo, ¿qué es lo que se plantea que sería como esta educación de verdad de calidad? Que los niños, las clases nunca pueden durar más de 15 minutos, media hora, porque el cerebro, el nivel de mantenimiento de la atención del cerebro de un niño no aguanta más de 15, 20 minutos. ¿Ya? Los recreos deberían durar 30, 40 minutos, no porque yo diga eso o porque yo quiero que los niños jueguen, que me encantaría que jugaran mucho más, sino porque lo que se ha visto es que el recreo no es solamente un momento de ocio y de diversión. El recreo, el ocio y la diversión son como el dormir, son momentos en donde nuestro cerebro empieza a sacar toda la información que no le sirve para el aprendizaje, para la vida, y quedarse con la información realmente importante. Y eso se hace moviéndose y jugando. Les voy a mostrar ya que está ampliamente demostrado que el uso de tareas y notas no tiene absolutamente ningún efecto positivo en el aprendizaje, sino que los efectos son más bien negativos. Voy a hablar un poco de que no más clasificaciones, no más déficit atencional con hiperactividad, eso no existe, es otra ideología bien poco científica que se ha implementado. Voy a hablarles de que en verdad aprender siempre es aprender moviéndose, y esto no sé si tendré tiempo, pero tenemos evidencia fisiológica, emocional, de que lo ideal es que los niños no estén en sala más allá de las 2:30. Con esto no estoy diciendo para que no se asusten de que a los niños hay que devolverlos a la casa a esa hora, porque nadie tiene para cuidarlos, los papás no pueden salir de su trabajo para ir, pero que si vas a dejar a los niños hasta las 4 o 5 de la tarde, que en la tarde sean todo esto que mal llaman actividades extraprogramáticas, que yo les voy a mostrar que son las verdaderas actividades para aprender. Este es un estudio muy interesante, y aquí hablamos de Fútbol Más, donde se compara la actividad cerebral de niños que aprenden moviéndose a través de la música, el deporte, a través del arte, a través del teatro, frente a niños que aprenden a la chilena, sentaditos, obedientes, escuchando a un profesor, como el que me están escuchando a mí, mirando un PowerPoint. Miren la actividad cerebral cuando el niño aprende moviéndose, y miren la actividad cerebral cuando el niño aprende a la chilena. Y esto es algo largo de explicar, pero el cerebro necesita moverse para aprender. El cerebro necesita tener información del cuerpo, y el cuerpo necesita moverse para activarse. No es posible el aprendizaje sin movimiento, pero aún así nosotros tenemos esta educación bonita, todos sentaditos, que es tóxica. Entonces ahí es donde también nos llama la atención, porque los niños que se mueven, que es normal, a todos nos surge movernos, yo muevo los brazos, yo me quiero mover cuando se me ocurre una idea, y me pongo como los filósofos llaman los peripatéticos. Entonces aquí, ¿qué es lo que pasa? Que el niño que se quiere mover le ponemos un diagnóstico y decimos que tiene un trastorno de déficit atencional con hiperactividad. O sea, imagínense la locura del mundo en el que vivimos, en donde lo más sano y normal lo convertimos en una patología, y lo peor, les damos medicamentos. Ahora ya sabemos que tocar música y escuchar música es la actividad más completa de aprendizaje del cerebro. Se te activa desde lo más básico, lo motórico, lo cognitivo, lo racional, lo emocional. Si hay una actividad en donde el cerebro se prende como árbol de Pascua todo completo, es escuchar música o aprender un instrumento musical. Yo les decía que no más tareas, y ya tenemos esto para los que nos gusta la investigación, que le llaman los metaanálisis. Metaanálisis son como los dioses de las investigaciones, porque toman todas las investigaciones en un tema y hacen un análisis de todas esas investigaciones. El último metaanálisis sobre el efecto de las tareas mostró que las tareas no tienen ningún efecto positivo en el aprendizaje, y casi todos los efectos son más bien negativos, relacionados al estrés y la sobrecarga de trabajo. Bueno, ya les dije, no más diagnósticos, no etiqueten a los niños,
no lleven a psicólogos y psiquiatras que les vayan a poner diagnósticos, no permitan el exceso de medicamentos, porque todo eso mata el aprendizaje. Ahora ya se sabe que estos medicamentos para el déficit atencional con hiperactividad, lo que más te inhibe es la creatividad, la flexibilidad de pensamiento y la imaginación. 3 aspectos que son básicos para el aprendizaje. Entonces, para mí el déficit atencional es esto. Es un trastorno que afecta a una escuela que no logra adaptarse al niño. Pero nosotros, ¿qué es lo que hacemos acá? Todo le ponemos al niño la culpa y la responsabilidad, y nosotros nos quedamos libres de pecados. Gran tema, y aquí estoy terminando, que es fundamental ahora, y que yo llevo 6 años golpeando puertas en los ministerios de educación de varios gobiernos, y ha habido puro rechazo, y es que necesitamos urgente implementar lo que llaman escuelas sensibles al trauma, sobre todo en esto que mal llaman las escuelas vulnerables. Los niños traumatizados no aprenden nada porque están en un estado de miedo, dolor y sobrevivencia. No están literalmente escuchando nada de lo que un profesor o docente o profesora pueda decir, y necesitamos implementar escuelas sensibles al trauma. Pero ¿qué es lo que pasa cuando yo voy a hablar con la gente de los ministerios? Me cierran la puerta porque eso es ir en contra del modelo económico educativo basado en metas SIMSE, que explica el 80% de la educación que ocurre actualmente. Pero necesitamos tener escuelas sensibles al trauma. Y termino con esto, para que vean lo simple que es, que a veces los expertos de educación emocional, aprendizaje socioemocional se complican tanto, pero mira, le preguntamos a miles de niños, ¿por qué te sientes bien con respecto a tus profesores? Y los niños nos dijeron todos algo tan simple: yo solo quiero que me traten bien y que me enseñen y me tengan paciencia. Tan simple y tan complejo, y con eso cambia literalmente toda la dinámica de la educación. Muchas gracias por la paciencia y escuchar. Felipe, bueno, yo creo que es muy ilustrativo también la invitación, ¿no? Como a resignificar todo, como lo entendemos actualmente. Es como, suena sencillo, pero a la vez extremadamente complejo. Y justamente a partir de ahí, como que me gustaría tomar algunas preguntas que están en el chat. Desde el rol que tienen los profesores, ¿cómo podemos comenzar esa revolución de la que tú hablas hoy? Mira, nosotros hemos encontrado de que ya, si esperamos que la política pública cambie, nos vamos a morir secos con esta educación formal. El cambio es desde abajo hacia arriba, no desde arriba hacia abajo. Cuando yo digo esto, muchas personas me dicen, oye, pero esto es súper bonito, pero es irreal. No, sí tenemos personas que son respetuosas en su propio nicho, y a veces se trata simplemente de hacer pequeños cambios, como sacar las notas hasta 8º básico, como alargar los recreos, como aumentar las horas de música, de gimnasia, de teatro. No va a pasar nada si simplemente haces clase hasta las 12 del día. Lo que va a pasar es que a los niños les va a gustar aprender. Entonces, todas las soluciones que proponemos son todas gratuitas, pero dependen de que haya gente respetuosamente revolucionaria. Entonces yo los invitaría a hacer estas cosas. Yo sé que me van a decir, es que el ministerio nos llena de criterios, de metas. Mira, los ministerios no tienen cómo controlar a todos los colegios, ¿ya? Nadie los van a meter a la cárcel porque quitan las notas, y ahí puedo tener otros consejos que no son muy adecuados para decirlo ahora, pero es muy fácil, es muy fácil. Lo que pasa es que vivimos en un mundo donde ya esta sociedad nos tiene tan achicados, nos tiene tan atontados, que ya simplemente no pensamos en que nosotros podemos generar algún cambio. Y ustedes pueden generar algún cambio. Quiten las notas y las tareas hasta 8º básico, nada más. Y tenemos un estudio sobre eso, en una experiencia en un colegio acá en Santiago. Una directora muy atinada dijo, ¿sabes qué? Yo quito las notas. No se atrevió a quitarlas enteras y las quitó hasta los 4º básicos. Y después, ¿y qué es lo que hicimos? Los niños iban más motivados al colegio. Los niños les gustaba aprender. Los docentes estaban más relajados, no tan preocupados de las notas, y los papás estaban más relajados. Pequeñas acciones locales pueden generar tremendas revoluciones. Son gratuitas y cambian todo el aprendizaje. Aprovecho también de pedirle a Victoria, si es que es posible, que prenda su cámara, porque ahí está. Porque nos gustaría también consultarte. Tomo también preguntas que están llegando en la sección de preguntas y respuestas. Victoria, elementos concretos que crees que se pueden comenzar a trabajar respecto al clima emocional.
Sí, muchas gracias por la pregunta. Trabajar las relaciones, en el cómo nos dirigimos, cómo interactuamos, en las formas, en la intención que le ponemos, y también cuando yo hablaba como de lo genuino, tiene que ver con revisarnos, como hacernos cargo también de la relación que tenemos nosotros mismos como docentes, como educadores o como equipos de apoyo. Creo que una de las principales como herramientas que podemos tomar es eso, como primero hacernos cargo y hacernos preguntas a nosotros mismos, y eso se va a reflejar en prácticas más genuinas dentro del aula. Y esas prácticas tienen que estar en torno a la relación, y cómo nosotros también podemos crear espacio y podemos crear relaciones de mejor calidad y mejor vínculo. Esta pregunta la voy a dejar abierta para ambos, para quien quiera tomarla, ¿no? Pero se habla un poco de que hasta el momento hemos hablado del rol de los docentes, de cómo tiene que ser la educación o el aprendizaje, bien, en los contextos en los que nos estamos desarrollando. ¿Qué pasa con las familias en este contexto? ¿Cuál es el rol que tiene la familia, más allá del establecimiento educacional? Victoria. Sí, bueno, para mí las familias son fundamentales, o sea, es el equipo. O sea, como que las familias participen dentro de lo que es la comunidad educativa es un desafío, ¿sí? Por lo mismo un poco lo que explicaba Felipe, estamos como bajo esta lógica de la educación de dejar al niño en la escuela y yo producí. Pero como también de alguna u otra forma nosotros dentro de la educación vamos reencantando a las familias a poder participar, son ejes, o sea, lo que se aprende en el colegio, lo que se quiere aprender en el colegio, debe ser reforzado a partir también de las relaciones que se generen en el hogar. Entonces, para mí las familias son ejes fundamentales. Creo que uno de los desafíos como más importante dentro de lo que son los actores educativos es el trabajo con la familia, por el tema del tiempo, por las resistencias, también por las historias que tiene cada familia, por cómo conciben la educación, cuál es el valor que le dan a la educación formal, por ejemplo, pero creo que es fundamental el trabajo con ellos, y es como reencantarlos, ¿sí? Como decirle, mira, la educación puede ser distinta, pero yo no puedo hacerlo solo, como tú también únete y vamos a ver que esto tiene beneficio tanto para el equipo escuela, pero sobre todo para el bienestar de los niños y niñas. Sí, mira, nosotros hicimos hace un par de años, terminamos un estudio de 14 países, evaluamos muchas cosas, y una de las cosas que evaluamos es la crianza y la educación, y la conclusión, bueno, Chile aparece dentro de los 14 países como el país en donde la crianza y la educación es más castigadora, es más prohibitiva, es más inhibidora de la libertad y las necesidades del niño, donde menos importancia se le da a la conversación, al juego, y más al castigo y al reto. Entonces, lo que nosotros encontramos es que en Chile nosotros cuidamos como educamos y educamos como cuidamos. Tú le preguntas a un niño, oye, ¿cómo es tu papá? Y te dice, se parece a mi profesor o mi profesora. Ay, tú le preguntas al profesor, ¿y cómo eres tu mamá? ¿No se parece a ti? Y los profesores se parecen a los papás. No todos, obviamente. En esto de andar prohibiendo, castigando, quédate tranquilo, cállate, quédate sentado, cómete la comida, anda a acostarte, haz las notas, estudia. Y entonces encontramos que en el niño ambos ambientes son súper parecidos, basados mucho en la prohibición y control de la conducta, más que en la comprensión del niño como un ser tremendamente genial, con una naturaleza psicobiológica genial desde que nace. Entonces, es terrible porque los niños ahí no tienen un lugar donde ser ellos mismos, porque el colegio se parece a la casa y la casa se parece al colegio. Entonces, yo lo veo todo desde el mundo del niño, y a veces para el niño es lo mismo. ¿Me entiendes? Es lo mismo a veces la familia que la casa, porque el punto es que lo que él recibe es prohibiciones. No hagas esto, no hagas esto otro, que aprende toda esta locura, y por eso también nosotros tenemos esta idea muy errónea de que el criar es educar, y no tenemos esa capacidad, ¿entiendes? Entonces a los niños se les enseña a comer, se les enseña a dormir, se les enseña a manejar las pataletas, ahora le llaman gestión emocional, que me parece terrible, una especie como de ingeniería de las emociones. Entonces, yo lo veo desde el punto de vista del niño, y a mí no me gustaría que nadie me tratara así. Y desgraciadamente aquí criamos como educamos y educamos como criamos. Entonces se parecen mucho a ambos ambientes, lo cual significa que lo mismo que hacemos en el colegio podemos hacer en la familia, y lo mismo que hacemos en la familia podemos hacerlo en el colegio. Estaba leyendo tanto el chat como la sección de preguntas y respuestas, y creo que Brenda Ojeda y Estela Acuña hacen preguntas que son muy interesantes, pero que quizás tienen respuestas que pueden ser similares. Por un lado, Brenda nos pregunta, ¿qué sería lo principal a considerar en casos de niños y niñas o adolescentes con estrés tóxico por situaciones familiares complejas
Y al mismo tiempo, por otro lado, Estela nos dice, tomándome de la pregunta anterior, ¿qué pasa cuando no hay familia y los niños, niñas y adolescentes viven en una residencia de protección? Sí, mira, yo te puedo responder así rápidamente. Una de las cosas que sabemos dentro de que yo decía la escuela sensible al trauma es que la escuela sensible al trauma le pueden cambiar la vida a un niño que vive en una familia tremendamente traumatizadora. ¿Ya? Si hay un lugar en donde al niño le podemos salvar la vida del sufrimiento, es a través de una escuela. Ahora, si la escuela está preocupada del CIMSE, de las notas, del rendimiento, entonces eso es una reproducción del trauma que vive en la casa en la escuela. La escuela sensible al trauma por ahora son la única manera que tenemos de salvar a miles y miles de niños que sufren trauma, que ya se ha declarado que es la peor pandemia de la humanidad. No hay cosa que te enferme más durante toda la vida que el trauma. Y ahí voy a la segunda pregunta, porque tenemos estudios de eso también, yo llevo 15 años. Ahora ya se declaró que las 3 peores condiciones para el desarrollo del niño son la trata de personas, la esclavización sexual, todo lo que tiene que ver con la tortura de parte de los padres y la institucionalización temprana tipo Sename. Y acá eso, que es traumatizante, torturante, está legitimado institucionalmente casi como política pública. Podría alargarme mucho en eso porque ya es una pelea de 15, 20 años, pero lo peor que le puede ocurrir a un niño, más que el abuso sexual, más que el maltrato, es estar institucionalizado en la red Sename. Victoria, extenderte esa reflexión también, ¿no? Como, ¿qué pasa cuando no hay familia y los niños, niñas y adolescentes vienen en residencias de protección o en contextos familiares complejos también? Sí, creo que es importante entender la escuela, y esta escuela sensible o de alguna otra forma que responda desde, por ejemplo, el enfoque del clima emocional de manera positiva, como un espacio proteccional, ¿sí? Como un espacio seguro. Pasa mucho esto como de decir el que muchos niños de repente quieren ir a la escuela porque sus contextos son súper difíciles. Y en el caso de la institucionalización lo mismo. La mayoría de los niños que están en instituciones también pueden estar en colegios y van a colegios regulares. Entonces, por supuesto, existe este desafío de poder brindar un espacio que sea cómodo, que sea sensible, pero también quiero reconocer de que ahí estamos súper al debe como a nivel formal, como que está mucho este discurso como la escuela como factor protector, pero dentro de las prácticas y de la distribución de recursos también es súper difícil. Y a eso también quiero apuntar como con la generación de equipos. ¿Sí? En la mayoría de los colegios hay equipos que están respondiendo como con los recursos que tienen para poder acoger y abrir y ampliar este sentido de una escuela más sensible, como lo propone Felipe, más desde el enfoque emocional. Entonces, es bien difícil el panorama, pero creo que desde las prácticas más sencillas, como yo te decía, esta acogida, el poder vincularnos, el poder conectarnos, también brindamos espacios de seguridad y de protección, pero tenemos que reconocer que estamos muy atrás de poder estar o de brindar espacios de calidad, tanto a los niños que tienen estas dificultades como a los niños que no. Me pasa que siento que estamos transitando y me gusta mucho leer los comentarios, las reflexiones que van dejando en el chat, en donde de alguna u otra forma también mostramos interés por ser parte de todo este proceso, ¿sí? Como la educación formal ya está colapsada, lo sabemos, pero hay un proceso para poder cambiarlo y en eso necesitamos a gente que esté comprometida y gente que esté comprometida y que genere prácticas desde sus microespacios, que son, por ejemplo, la sala de clase. Perfecto. Bueno, y ya también acercándonos al cierre, quería aprovechar de agradecer, lógicamente, para nosotros y para nosotros como Fundación Fútbol Más, y en este caso a quienes nos apoyan, como la Secretaría Ministerial de Educación, la Universidad de O'Higgins, AgroSuper. Es muy importante también estar cerca de los establecimientos y la comunidad educativa en este contexto, involucrarnos desde la metodología que como Fundación Fútbol Más también desarrollamos en los diferentes contextos donde estamos. Recordar que hoy día estamos en un contexto de la educación, en escuelas, pero también desde las comunidades, desde los barrios, desde las residencias de protección, desde las fronteras en algunos lugares también, en contextos de crisis y emergencias sanitarias también,
como la pandemia que acabamos de vivir y también terremotos, en fin, diferentes catástrofes naturales que surgen, vemos que la metodología de Fútbol Más puede transformar realidades y desarrollar herramientas para la vida también a través del deporte del juego. Le damos las gracias a Felipe y a Victoria también por compartir todo su conocimiento junto a nosotros y ayudarnos a seguir creciendo en la educación formal, y lógicamente también a todas y todos quienes se conectaron a este webinar educativo. Para nosotros fue muy importante contar con su participación. Al cierre van a encontrar una pequeña encuesta también donde nos encantaría recibir su feedback. Y bueno, a abrirles el micrófono, Felipe y Victoria, para que se puedan despedir también de todos quienes les escucharon hoy día. Eso, no, gracias. Gracias también por el compromiso, por la motivación, por atrevernos a trabajar de estos microespacios que son las aulas y los colegios. Me inspira mucho también las palabras de Felipe al pensar en una revolución y cómo también yo me comprometo con ese proceso. Así que no, muy feliz por la instancia y también compartir panel con Felipe, que lleva muchos años investigando, así que también es una inspiración para mí como profesional, como psicóloga. Así que muchas gracias y que estén muy bien. Yo también agradecer por la invitación, muy buena idea la de Fútbol Más, decir nomás que yo creo que una de las cosas más terribles que uno puede sentir en este mundo moderno es sentir que uno no puede cambiar nada. En el momento que tú sientes eso, te deprimes y ya no tiene sentido seguir avanzando. Y sí se pueden hacer cambios locales, en nuestro propio nicho, y muchos, y muy fáciles, solamente hay que ser un poquito más revolucionariamente respetuoso. Así que muchas gracias por invitarme, gracias Victoria por tu presentación y feliz. Gracias a todos. Nos quedamos entonces con esa invitación a ser respetuosamente, perdona, era... Puedes cambiar las palabras indistintamente, funcionan por ambos sentidos. Perfecto, a seguir revolucionando entonces las comunidades y los espacios donde nos desenvolvamos. Gracias Felipe, Victoria y a todos quienes nos acompañaron. Una gran tarjeta verde entonces, por supuesto, para todos ustedes por la participación y por estar hoy día junto a nosotros. Que tengan muy buena tarde y un buen cierre de jornada.